Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, noche de viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar con 5 colegas discutiendo un poquito qué está pasando hoy en materia de política, de economía, en la campaña feroz. Y quería hablar justamente de Cristina, ¿no? Porque hizo una cadena nacional, la número 38, en lo que va del año, más temprano. Y la verdad que como pocas veces vi una presidenta en campaña feroz. Es decir, la presidenta usa ya directamente, de manera desembosada, la cadena nacional para hacer campaña política. Porque estaba en San Miguel, supuestamente era el motivo de la cadena nacional el envío de un proyecto de ley de este instructivo antibuitres que votó la Argentina junto con 136 países en Naciones Unidas. Pero bueno, eso dijo la locutora, le dio el pase a Cristina y Cristina se mandó de frente, no solamente exaltando obras, el hospital en particular. ¿En San Miguel o en La Matanza? Me quedé con San Miguel, estaban en La Matanza, perdón. No solamente contando eso, sino la presidenta, metiéndose de lleno en la campaña política, de alguna manera desplazando a Scioli, dejándolo a un costadito. Tal vez la presidenta considera que Scioli no tiene mucho brío, que no le pone suficiente énfasis, o tal vez le quiere también marcar la cancha a Scioli de cómo debe hacerse la campaña electoral. Así que lo deja ahí a un costadito a Scioli y usa la cadena nacional para hacer campaña electoral feroz, con todo. La presidenta, después la van a ver, criticando duramente a los jueces de Tucumán que anularon la elección en Tucumán, asociando incluso esa decisión de 2 jueces, que uno puede estar de acuerdo o no, pero son jueces de la democracia, con momentos en los cuales o hubo una democracia terriblemente condicionada por el poder militar y con el peronismo proscripto, como durante el gobierno del doctor Ilía, o directamente decisiones de dictaduras militares. Cuando estamos en una democracia en la cual hay jueces buenos, malos, hay Ollarvides y otros, pero son jueces de la Constitución Nacional. Pero bueno, la presidenta con toda contra esos jueces, diciendo que buscan proscribir casi al peronismo, como en su momento fue proscripto por dictaduras o en otras épocas, cosa que hoy no existe. De hecho, es el partido hegemónico, dominante en la Argentina. La presidenta tirándose con todo contra Mauricio Macri, asociándolo a ser una especie de censor por un episodio que ocurrió ayer con el canal C5N respecto a la clausura de un galpón, eso significaba, según la versión del canal, una censura, pero la presidenta se hace eco de eso y dispara contra Macri diciendo, también va por la libertad de expresión. Y también la presidenta contra los periodistas, ¿no? O eventualmente contra Mirta Legrand, que en algún momento la llamó dictadora. Yo dije que me parecía una barbaridad o un exabrupto de Mirta llamar así a una presidenta democrática, pero la presidenta también contra los periodistas en general, diciendo ningún periodista, ¿a algún periodista se le ocurrió llamar a Videla dictador? No, jamás. Y sí, la verdad que hubo muchos periodistas, hay más de 100 periodistas desaparecidos o muertos durante la dictadura. Pero como todo, digamos, hay periodistas y periodistas y hay políticos y políticos. Hubo políticos que se la jugaron, que presentaron habeas corpus durante la lectura. Hubo políticos más cobardes o que por ahí se fueron del centro de la escena política y se fueron a hacer su vida personal y su dinero y sus cosas, qué sé yo. Digamos, entrar de nuevo en la discusión de aquellas épocas, en este presente a veces es sinuoso y para la presidenta también. Pero no quería enfocar en ese tipo de cosas, sino en lo que yo creo que es una campaña de la presidenta y de los medios kirchneristas muy marcada en los últimos días. Y tiene que ver con asociar la corrupción y lo que pasó en las últimas horas también en la libertad de expresión y mostrar que en todo caso la oposición, o Macri en particular, que el gobierno quiere que sea el principal opositor, es el con el cual hay que contender, son iguales o peores. Es decir, que en términos de corrupción, y ahí salió el caso Niembro, que nosotros dijimos era indefendible,
y Macri debió haber forzado la renuncia de Niembro mucho antes de lo que lo hizo, pero con el caso Niembro, en los 21 millones de pesos, y otros expedientes que están dando vuelta y que marcan el discrecional manejo de la pauta oficial por parte del gobierno de la ciudad, bueno, que miren, sí, el kirchnerismo es corrupto, pero también eso ocurre en el macrismo. Y lo mismo con el tema de la libertad de expresión. Acá está el director ejecutivo de Noticias, Silvio Santamarina, y bueno, Noticias ha sido, y el diario Perfil, ha sido discriminado por la pauta oficial del gobierno nacional. Ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Perfil, obligando al gobierno a pautar también en Perfil y no lo cumple. Digamos, pero la presidenta hoy se planta y dice, bueno, miren, nosotros defendemos la libertad de expresión y Macri también va por la censura, por cerrar un medio porque lo criticó o hizo una denuncia de corrupción o el que piensa diferente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que Cristina está hurgando en un electorado que es el macrista, al cual sí le preocupa tal vez los casos de corrupción como el de Niembro o los casos en los cuales pueda verse afectada la libertad de expresión. En cambio, a kirchnerismo no le preocupa más nada. Digamos, ¿qué funcionario kirchnerista puede hablar de casos de corrupción si defiende públicamente a Vudú? Si mira para otro lado en el caso Tesur. Es decir, el caso Vudú, en privado, todos dicen, y sí, la verdad que lo que dicen los jueces, que Vudú es un coimero, 7 jueces, es así, pero se sostiene. Entonces, al kirchnerismo no le preocupa, o por lo menos a sus votantes, votan en todo caso por otras cuestiones, si el gobierno es más o menos corrupto, o si el gobierno ha avanzado más o menos sobre los medios. Ese no es un valor dentro del electorado del kirchnerismo, o de Scioli eventualmente, pero sí tal vez en una porción del electorado de Macri, y por eso hay evidentemente una campaña muy ostensible en mostrar que son más o menos lo mismo. Y tal vez lo son, no lo sabemos, digamos, porque Macri todavía no llegó al poder y tal vez nunca llegue. Pero me parece que esa es la idea. Y la presidenta hoy en cadena nacional, apuntando a ese tema, ya hace rato con el caso Niembro y ahora con el caso de la libertad de expresión, está tratando de mostrar, miren, la campaña es esta. No es ni la timidez que ha mostrado Scioli muchas veces tratando de mostrarse como un kirchnerismo blanco, distinto, que trata de cambiar las cosas que disgustan, por ejemplo, a esos sectores medios que votan a Macri. Y es esta es la cancha sobre la cual van a tener que jugar todos. Vamos a hablar un poquito del caso Tucumán, porque esa es la otra discusión. El caso Tucumán y lo que ha ocurrido, la anulación de las elecciones por parte de la Cámara Contencioso Administrativo, más allá de los pasos judiciales que lleven, puede significar un anticipo de escándalo el próximo 25 de octubre. Es algo que debiera preocupar a los que aspiran a suceder a Cristina, no a Cristina, porque Cristina el 10 de diciembre se va. Aún si hay problemas judiciales respecto a quién es el próximo presidente, Cristina se tiene que ir el 10 de diciembre. Pero es algo que preocupa hoy a Scioli, tal vez tanto más que a Massa y a Macri. Mira el informe. Casi un mes después de las elecciones, la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán decidió declarar nulos los comicios y convocar a una nueva votación. En una decisión sin precedentes desde el regreso de la democracia, la Cámara le dio la razón a la oposición y consideró que no se trató de una elección libre y auténtica de carácter democrático. Entre los fundamentos, los jueces enumeraron el clientelismo, los enfrentamientos armados, la quema de urnas y la adulteración de planillas. El fallo se conoció un día después de que la presidenta de la Nación felicitara a Juan Mansur por haber derrotado a José Cano por 11 puntos y 110.000 votos de diferencia. Felicitando, primero es el gobernador de Tucumán, que ha resultado electo por el 51% de los votos. La Casa Rosada consideró que la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa era una aberración destituyente que insultaba al pueblo tucumano. Los pobres no debieran votar, ¿no? Según el contencioso. Así terminamos de una vez por todas con tipos que son
tiene una minuscapacidad como para poder, como no tiene valores, los pobres no tienen valores, todo lo que hacen es precisamente embarullar toda esta cosa porque ellos no tendrían que opinar. Mauricio Macri, en cambio, felicitó a través de Twitter a José Cano y dijo que la noticia le daba una enorme esperanza. Aunque el Frente para la Victoria tucumano apeló ante la Corte Suprema de la provincia, desde el kirchnerismo ya anuncian que no habrá nuevas elecciones. No va a haber nuevas elecciones. La decisión del pueblo argentino, que es soberano, es la decisión de la ciudadanía. Los dueños no son 4 funcionarios del Poder Judicial, sino el conjunto del pueblo. Y si no, intervendremos en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Mire qué fácil. La Casa Rosada piensa seriamente en intervenir el Poder Judicial en Tucumán. ¿Habrá elecciones nuevamente en la provincia? ¿El conflicto en la tierra de Alperovich puede llevar a las presidenciales a terminar en un escándalo institucional? Bien, ya están con nosotros Diego Schurman, columnista político de Radio Continental. Está Silvio Santamarina, que es el director ejecutivo de la revista Noticias. Está con nosotros Jorge Cicutín, que es columnista político de CN23 y bueno, de otros medios. Gracias, Cicu, por venir. Pablo de León, que es periodista del diario Clarín. Y está Marcelo López Macía. Gracias, Marcelo, por venir, que ha escrito este último libro, entre otras tantas cosas que ha escrito López Macía, que se llama Socios, todos los pactos, todos los pactos pro K. Y se abre el cierre y está esto que creo que fue cuando inauguraron la autopista ahí, Ilia Mano al norte. Bueno, así que en un ratito vamos a hablar con López Macía, que ha sido un kirchnerólogo acérrimo y ha investigado el kirchnerismo de arriba a abajo, y a lo largo y a lo ancho del país. Ha seguido todos los negocios y tramoya con la corrupción y la obra pública kirchnerista en todo el país. Bueno, yo decía, Silvio, hay, más allá del caso Niembro, ¿no? Que era no solamente indefendible, sino que es un caso que totalmente reñido con la ética. Ahora veremos la legalidad y veremos si es el único caso. Pero digamos, hay una intención del oficialismo de mostrar que, bueno, mira, más o menos todo lo mismo. Y sabiendo que tal vez el electorado macrista es más sensible a los casos de corrupción, a los casos de ir contra la libertad de expresión, que el electorado kirchnerista, digamos. Cuando Cristina banca vudú hace un año, totalmente proceso. Uno lee el fallo del hijo y es más fuerte que cualquier nota periodística. El tono, y después 6 jueces más ratificaron ese fallo del hijo. Bueno, el caso Tesuri, pero parece que el kirchnerismo ya está blindado por los casos de corrupción. La gente dice, bueno, está bien, hay corrupción y de la grande con el kirchnerismo, lo votamos por otras cosas. Pero por ahí Macri no. Digamos, por ahí el electorado de Cambiemos, o una parte de ese electorado, es muy sensible a estos casos. Sí, yo recuerdo esta operación de Cristina muchas veces, hace años que en discursos, en sus cadenas, cuando hay algún caso de corrupción o alguna denuncia contra el gobierno, ella muchas veces habló como, no sé si llamarle cínicamente, pero dando esa idea de, bueno, ¿qué vienen a decir si los otros también son o no somos los únicos? No sé si les suena a ustedes esto de Cristina, ¿no? Entonces me parece que ahí lleva una ventaja objetiva a Cristina con eso, porque ya está recontra acostumbrada a decirlo y la opinión pública está acostumbrada a escucharla. Y pareciera que, claro, el lugar desde donde el PRO construyó cierta imagen fue todo lo contrario, fue la negación total de que hubiera cuestiones más o menos sucias hacia adentro, digamos, ¿no? Entonces, Cristina se manejó como más abiertamente en el discurso en los últimos años con ese tema. Entonces, claro, hoy es difícil, porque efectivamente vos comparás algunos escándalos que tocan al kirchnerismo directo, en el centro, con el caso Niembro, más allá de la gravedad que tiene el caso Niembro, y no lo podés comparar. Y sin embargo, parece que fue una bomba atómica para el PRO. Y la presidenta haciendo campaña electoral con la cadena nacional, metiéndose en el centro de escena, diciéndole, correte a Scioli, correte que yo me encargo, ¿no? Y pone la cadena nacional y empieza del minuto 1, es bajada de línea feroz de la campaña más dura, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, vos haces el ejemplo de lo que sucede con la pauta en Perfil. Sí. Nosotros 3 trabajamos en crítica, ¿no? De la Argentina, en un momento era un proyecto nuevo, y ahí también tenemos dificultades con la pauta oficial. No llegaba la pauta oficial al diario, había muchos aprietes para que llegase la pauta oficial, para que cambiase la tapa de lo que era ese diario. Digo esto porque había cierta exaltación por lo que sucedía en C5N, con una torpeza enorme del macrismo.
al inhabilitar ese galpón. Pero lo cierto es que la mecánica es parecida. Y en temas de corrupción podemos hacer otro paralelo entre el caso Niembro y el caso de Allfound, una empresa que se crea para la ocasión, hace un acuerdo con Formosa y presenta la factura número 2 con Van der Broel en el medio. Es lo mismo. En ese caso es lo mismo. Yo no leí el libro del colega, pero me imagino que la mecánica de corrupción y de asociación se replican muchas veces. Ahora, viendo para adelante, pues yo insisto, la verdad me voy a poner a analizar qué hizo con la pauta del kirchnerismo, porque ¿qué hizo? Hizo corrupción, hizo cualquier cosa, un desastre hizo con la pauta oficial, o qué hizo con el caso Vudú y demás, ya sabemos lo que hizo el kirchnerismo. Ahora, yendo hacia adelante, Cristina en el centro de la escena, dice, bueno, total, mis votantes, estos temas están blindados, ya saben que viene con esto el kirchnerismo. Bueno, yo no sé, está circulando algunas encuestas, sí. La verdad que la tomo con pinzas todas las encuestas, pero el golpe Niembro, evidentemente, por lo que trasciende, le ha dado sus frutos al kirchnerismo, a Daniel Scioli en particular. Dicen que ha subido algún punto y Macri se ha quedado. Insisto, lo tomo con pinzas, pero sin dudas este golpe lo siente el macrismo. Sin duda. Yo creo que si hay un hecho político que de los últimos días tiene que ver con que, y no lo hablo literalmente, por favor, sino en términos políticos, como una figura política, a Macri le empezaron a entrar las balas. Le empezaron a entrar las balas. A Macri es la primera vez que tiene que hacer que renuncie a una de sus figuras políticas por un hecho de corrupción o por una denuncia de un diario cercano al gobierno. Antes esas cosas, Macri ni hablaba. No hablemos de eso, hablemos de lo que le importa a la gente y todos los que están escuchando. Ahora le pegó. La torpeza de lo del C5N es terrible. O bien alguien en el gobierno de la ciudad preguntó hacia arriba, vamos a hacer esto, y le dijeron, sigan, lo cual es una torpeza política enorme, o un burócrata sentado en un silloncito dijo, clausuren eso, pero le dice otra cosa, no importa, clausúrenlo. En los dos casos es grave, en los dos casos te habla de un macrismo que está complicado, porque entre otras cosas, si bien las encuestas hay que tomarlas con pinzas, porque casi todas las encuestas de un lado y del otro estaban dando, aún antes del caso Niembro, que Macri estaba estancado, que Macri no estaba creciendo. Tampoco está creciendo Scioli. No. Pero Macri no estaba creciendo. O sea, decir que no está creciendo solamente por el tema Niembro... Hay un techo ahí. Sí. Ahora, Sicu, vos no ves... y una cosa, insisto con esto. Perdón, y una cosa que tiene que ver con el tema de la pauta oficial. Yo era director de una revista en la que cuando asumió Macri dejó de mandar pauta oficial del gobierno de la ciudad. O sea, en ese sentido, con las herramientas que tenía Macri, se comportó igual que el gobierno. El gobierno tiene más pauta. Macri tenía una pauta acotada, pero se manejó igual. Dejó de darla porque lo criticábamos. A ver, de todas maneras, por eso no me quiero meter con el tema de la pauta oficial, porque lo que ha hecho el kirchnerismo ha sido un desastre. Sí, pero digo, Macri ha creado empresarios solamente a partir de la pauta oficial. Yo creo que Macri en su momento ahora son candidatos también, ahora son candidatos, ¿no? Candidato político. Y con la sospecha grande de que esa pauta oficial no fue solamente los medios, sino que también vuelve al propio Estado después, ¿no? O algún otro funcionario. Pero bueno, más allá de meternos en esos temas, vos decís, le entra la bala a Macri. No, el tema es que al kirchnerismo no le entran las balas de la corrupción. No, digamos, yo creo que el kirchnerismo ya está blindado. Pues la verdad que el kirchnerismo hablando de libertad de expresión o hablando de corrupción parece... Lo que pasa es que vos, fíjate, desde hoy está imputado Niembro. Y Niembro por lavado de dinero, que a mí me parece que si cometió una irregularidad él y su socio, la justicia lo tiene que dirimir. Ahora, ¿Niembro es lo mismo que Lázaro Báez? Me parece que no. Entonces acá hay una cuestión de que Macri no tiene la habilidad política para parar y decir, Niembro, yo lo hago renunciar porque soy distinto a todos ustedes, pero quiero que se vaya a Vudú y quiero que Lázaro... Y vale, hablamos de Lázaro Báez, que está demostrado y reconocido por el propio director de la AFIP, que es socio comercial de la presidenta. Entonces, digo, acá hay una inhabilidad política de la oposición, y en este caso de Macri, de decir, me están tirando a mí por esta historia, que aparte no se detiene, porque el tema de Galpón de C5N continúa, y el fin de semana ese canal va a arremeter con nuevas denuncias de corrupción contra el macrismo. Entonces, digo, hay un nivel de torpeza política en la oposición. Ahora, insisto con este punto, digamos, no tiene que ver con que el electorado del macrismo, de Cambiemos, por ejemplo, si Macri perdió algún par de puntos, esos puntos se fueron a Margarita Stolbizer, eso está mostrando alguna encuesta. Es decir, no se fueron a Scioli, sino no se van a Scioli. Se van a otra opción más pulcra, digamos, ¿no? Parte de ese electorado de Carrió y demás. Entonces, bueno, lo que sucede es que, claro, que el electorado de Cambiemos, por ahí hay una parte de ese electorado, no mayoritariamente, que sí, que se preocupa por los casos de corrupción. O sí se preocupa por los casos si hay lesiones de la libertad de expresión. Perdón, ¿no? Ese electorado se olvidó que Macri está procesado, ¿no? Ratificado por la Cámara.
Bueno, pero no es un caso de corrupción, Sicu. Bueno, a ver, Bueno, montar una red de espionaje en un organismo oficial, esa es la acusación. Sí. Y está procesado y ratificado por la Cámara. Digo, También Sí, se y otros puede- socios hicieron silencio, ¿no? Elisa Carrió había denunciado a Macri, ni más ni menos, por darle unas ventajas impositivas a Cristóbal López en la ciudad. Bueno, se cayó, dejó de hablar de eso. Y uno se imagina a Carrió disfrutando el caso Niembro si estuviera parada en Sí, otro por lugar. supuesto. ¿no? Yo ¿Te creo lo que estaba muy imaginás? absolutamente incómoda en esta situación, no habló, esperó hasta que renuncie para emitir el primer sonido. pero el caso de Niembro es preocupante por más que, obviamente, es muchísimo más grave lo de Vudú que lo de Niembro. Y lo de Lázaro Báez. Sí, sí. Lo de Lázaro Ahora, Báez. cambiemos. ¿Cuál es el problema de Macri? Que él no puede decir... O lo de Jaime. Está bien, O lo de pero él no Jaime. puede salir a decir, nosotros ya no somos Cambiemos, es cambiemos un poco. Porque yo tengo corrupción 4 y ellos tienen corrupción 10. Bueno, ahí y ahí está. está preocupado, ahí está sonado. Si esa es la campaña que tiene que hacer, es cambiemos un poco, Yo haría está complicado. Yo propongo una lectura al revés, en todo caso, que ya habla más de la sociedad en la que estamos viviendo, que somos los que la construimos también. Si los escándalos de corrupción no son la causa de lo que va pasando en la política, sino al revés, la consecuencia. Quiero decir que sencillamente el volumen de un escándalo de corrupción tiene que ver, está en función con la fuerza o con la solidez que tiene el acusado. Quiero decir, vos decís, ¿cómo puede ser que al kirchnerismo temas mucho más fuertes le entran menos las balas que el caso Niembro a Macri? Bueno, quizá habla de la debilidad de Macri políticamente, no de qué caso de corrupción es Igual más ahí grave es o menos interesante grave. lo Quizá que- nos perdemos si no... Yo si venía vamos ahí, a Escúchame, revisar. a mí con- Bocio me dijo el otro día acá en el programa, me dice, yo la verdad me parece increíble, pero es un poco el argumento de algunos funcionarios. Dicen, bueno, si Niembro renunció es porque algo había. Pero escúchame, al contrario, digamos, para mí la actitud que tendría que haber tomado Macri del principio es apartarlo. Actitud que no tomó Cristina con Vudú, sabiendo que Vudú, como dicen No, los yo- jueces, Bueno, pero esa es la pregunta. está procesado por coimero y negociación. Pero esa es una pregunta interesante. ¿Por qué Macri no tomó la decisión en el primer día del escándalo? Y porque políticamente De decirle, también era complicado, "Chau, ¿no?" listo. Bueno, pero... No, lo que pasa es que lo que lo terminó para mí, perdón, lo que terminó de darle vuelta a Macri es el día que vio que la protección periodística que normalmente tenía con el editorial de La Nación, con casi una nota editorial en Clarín, y lo que pasó en Perfil, le dijeron, hasta acá llegamos, Niembro no, se tiene que bajar, al día siguiente renunció. Igual Al es día- interesante, tomo lo que vos decías, que lo venía pensando, es Cristina vuelve a manejar la agenda, no solo con Scioli, sino con todos. Cristina vuelve a manejar la agenda, porque estamos hablando de el corrupto Niembro al lado de otros monstruos como Vudú y Lázaro, y ella está marcando la agenda. Y acá aparece esta historia, vos hablás con algunos peronistas hoy que están preocupados por esto, que decían, bueno, estamos esperando que Daniel sciolizara esta campaña para ampliar esa diferencia. Y Para mí Cristina- hay un mensaje hoy en la cadena nacional, no solamente para Macri y la oposición, sino un mensaje fuerte para Scioli. Si vos pensabas que ibas a marcar una agenda en esta campaña, olvídate, querido, ¿viste cómo dice Cristina? Olvídate, querido, porque la agenda la marco yo. Eso es lo que plantea. Pues la verdad que hoy la presidenta también, hay que decirlo, total, la presidenta dice que cualquiera puede decir cualquier cosa y que ella no va a presionar y no va a llamar a nadie para... lo que dijo, la verdad que es un vergonzoso que use una cadena nacional para hacer una campaña que la presidenta está en todo su derecho de hacer desde una tribuna y un acto partidario, en todo su derecho, pero no desde una cadena nacional. ¿O me equivoco? No, pero como vos decís, también estamos acostumbrados a ese, Ya nos uso, de la, acostumbramos, digamos. a ese uso de la cadena nacional. Bueno, yo creo que tiene que ver, a ver, voy a unir las dos Sí. cosas. Tanto la cadena como los casos de corrupción da la sensación que uno se anestesia o se acostumbra. Ya la réplica o las críticas a la cadena son cada vez más tenues, porque sí, la usa para hacer campaña, está claro. Sí. Lo mismo con los casos de corrupción. Por ahí el golpe más duro para Macri fue que efectivamente aparece como más novedoso, con mucho impacto, y rompe ese cerco mediático donde todo lo que era malo para Macri salía en un determinado medio y todo lo que era malo para Cristina salía en otro medio. Rompió ese cerco. Lo de Niembro traspasó y llegó a todos los medios. Y creo que eso sí movió los cimientos del macrismo y lo aceleró. Porque era tomar algo que decisiones. estaba fundamentado, a diferencia de otras operaciones del kirchnerismo. O por, ahí la de Narváez en el porque, o por ahí 2009. porque no es una excepción, porque digamos lo que aparece con otros casos que no tomaron tanta visibilidad es que hay como una metodología que se replica en el esquema de contrataciones. A ver, ahora vamos a hablar también de Tucumán, ¿no? Porque lo de Tucumán es muy grave.
como crisis institucional y además porque hay que ver qué puede pasar el 25 de octubre. Yo creo que eso es lo... a ver, la Si elección... es un fantasma para el 25 de octubre. La elección del 25 de octubre se puede definir, no en términos de quién sale primero, lo hablamos Si antes. no se balotaje por un punto, claro, puede ser más un menos punto. uno. Un punto te puede definir si hay primero o segunda Y vuelta. para que te des una idea, las encuestas dan en general un margen de error de más o menos 2 o 3 puntos. Claro, imagínate que termine... Un voto, no decir, un punto. Un 40,5 a 30. Pero se va a hacer un escándalo por una mesa en Claromecó y una mesa... Va a haber que abrir toda la mesa, va a haber que abrir todas las urnas. Vamos a estar contando los votos hasta marzo del 2016. Por eso está bien lo que hizo la Cámara Electoral, de juntar a la oposición y de tomar en cuenta ideas para decir, bueno, en esto estamos todos juntos y todos estamos de acuerdo para que se resuelva rápido. Marcelo López Macía, que escribió estos socios, todos los pactos pro-K. A ver, vos, Marcelo, has investigado la corrupción del kirchnerismo en todos sus aspectos. Has ido a ver las obras que supuestamente continuaban y terminaba la ruta en el camino de tierra, pero le habían pasado la pavimentación de Lázaro completa. Es decir, conocés todo. Digamos, ¿te llama la atención que ocurra esto, digamos, de que al fin y al cabo el kirchnerismo está denunciando la corrupción o el avance sobre la libertad de expresión? Lo que más me llama la atención es que Daniel Scioli, en un sincericidio, en el libro Scioli Secreto, que es casi una biografía consensuada, en la página 252, cuando termina el libro, se hace una pregunta retórica y dice: ¿cuál es la obra que nos va a dejar el kirchnerismo después de 12 años de gobierno? Y se responde a sí mismo: ninguna. Insisto, el candidato de Frente para la Victoria, que tuvieron en estos 12 años los mejores términos de intercambio de 200 años de historia, según Econométrica, que tuvieron la mayor presión tributaria de 200 años de historia, según IARAF, otro think tank importante, que se quedaron con 3 de cada 4 pesos de los que entraban según IERAL, que tuvieron una masa de dinero que nadie tuvo, 100.000 millones de dólares, de los cuales se quedaban 75.000 millones de dólares. El candidato a presidente dice que no hay ninguna obra, y realmente las pocas obras que inauguró el kirchnerismo venían de antes. Por ejemplo, la autopista Rosario-Córdoba se había iniciado con Menem. La autovía de Ceibas en la 14 hasta Paso de los Libres no se terminó, tenía que ser hasta Posadas y venía también de antes. La Ruta 6, que promociona tanto Scioli, la había empezado Duhalde, la había pergeniado y la había llamado Duhalde. Y Atucha 2, que son las 4 obras más importantes, venía también de los 90. Es decir, después de manejar semejante cantidad de dinero, no puede mostrar una sola obra emblemática, paradigmática, que hayan pergeniado y hayan desarrollado. El candidato a presidente lo reconoce en un libro que es prácticamente su autobiografía y nadie lo usa. No lo usa Massa, no lo usa Macri, no sé Durán Barba. Para algunos es un genio. Yo le preguntaría a Marina Silva en Brasil si es un genio porque la hizo salir del balotaje cuando estaba claramente en posición de ganar la Dilma Rousseff. Yo no puedo creer cómo se maneja en este caso la campaña de la oposición, cómo hechos tan graves y tan groseros, un sincericidio, lo dejan pasar de largo. Ahora, Marcelo, volviendo al otro tema que estábamos hablando, ¿no? De alguna manera, vos ves que, que el kirchnerismo está blindado para los casos de corrupción y en cambio ha encontrado una beta para apuntarle al macrismo o a Cambiemos o a la oposición. La grieta existió siempre en Argentina. Hace 40, 50 años eran los hijos de los barcos contra los hijos del desierto. Hoy la grieta es distinta. ¿La grieta qué significa? Los que cobran del Estado. O sea que cuando llegó el kirchnerismo al Estado había 6, 7 millones de personas que cobran. Hoy son más de 18 millones. Si vos entras a sumar algunas cosas que están bien, 2 millones y pico de nuevas jubilaciones, 1 millón y pico de nuevas pensiones, 3.600.000 personas de la asignación universal por hijo, el plan Progresar, bárbaro. Ahora también tomaron 1,5 millones de empleados. Si vos sumas municipios, nación y provincias, tomaron 1,5 millones de empleados. Entonces hoy casi la mitad de los argentinos cobran del Estado. La otra mitad, que es la que le paga al Estado, es la que se queja. Es la que dice: yo quiero calidad institucional. ¿Por qué? Porque me tengo que pagar la escuela privada, tengo que contratar seguridad privada, tengo que pagarme una obra social privada. Es más, cuando llega el verano, tengo que ponerme con nafta, generarme mi propia energía. Entonces está dividida por eso. Los que cobran del Estado van a seguir fieles al kirchnerismo o al que venga después. Los otros, los que le pagan al Estado, los contribuyentes, son los que piden la calidad institucional. Y esa grieta, como vos decías, prácticamente no le entra bala. A ver, esto decía Cristina hoy respecto a la anulación de la elección en Tucumán. Es muy dura contra los 2 jueces que fallaron en contra de la elección en Tucumán. Cuando uno ve, por ejemplo, que lo que constituye la base de la soberanía popular y fundamentalmente de la democracia,
que es el voto popular y que se expresa a través de la voluntad de cada ciudadano. De repente, dos jueces deciden anular la voluntad de cientos de miles, diciendo que hay algunos que no pueden o no saben votar porque son pobres. Creo que estamos retornando a épocas predemocráticas. Ahora ya ni siquiera son presidentes, basta con dos jueces en un forum shopping para que una provincia se intente desconocer la voluntad popular. Eso es una Argentina predemocrática. Yo sé que muchos compañeros dicen que hay algunos que quieren volver a los 90, 1990. Me parece que esto ni a los 90, esto quieren volver a 1890, a la etapa del fraude patriótico, donde si no ganaba yo, no había elección y se tiraba todo abajo. Bueno, ahí está el estilo de Cristina, ¿no? Auténtico, contra los jueces tucumanos. La verdad que lo que ocurrió en Tucumán, más allá de cómo salió la elección, bueno, ha interpelado un poco al sistema político, ¿no? Y me parece que esto que decía Sicu, como la diferencia es tan pequeña, bueno, si no se ponen de acuerdo qué puede pasar en octubre, la cosa puede ser grave. Ahora, Cristina va con el argumento de siempre. Juez que falla en contra, juez que me tiro con todo, ¿no? Sí. Y voy con todo, digamos, contra el juez. Por más que ahora tiene la instancia de darlo vuelta en la Corte Suprema Provincial, que responde en gran medida al Perovich, y en todo caso no sé si tomará la Corte Suprema Nacional el caso, es decir, que están todas las revisiones posibles en el sistema democrático. Sí, hay que ver si algún miembro de la Corte se excusa, ¿no? Porque hay relaciones muy directas. Muy fuertes entre los jueces de la Corte Suprema de Tucumán y Alperovich. Igual el fallo, si uno ve el fallo un poco más fino, hay algo por lo menos que llama la atención, ¿no? Porque además de señalar alguna irregularidad, habla del contexto. Yo no sé si, digamos, la justicia, si yo extiendo esto a otros casos, probablemente se tenga que suspender muchas elecciones. Digo, es controversial el fallo ese de la Corte porque, insisto, habla de las condiciones con las que se vota. No habla de casos concretos, habla de las condiciones. Y yo no sé si avanza sobre algo que los jueces no deben avanzar. Si es sobre las condiciones, sobre, como, digamos, la manera que vos llegás a la urna a votar. No sé si me explico. Quiero decir, no habla solamente, bueno, se dio vuelta una urna, entró este sobre y demás, sino habla de las condiciones. Y yo creo que ese mismo argumento cualquiera lo puede utilizar para cualquier elección. Ahora, eso Diego, ¿no será también porque, como las cosas están un poquito más parejas en alguna provincia, antes cuando Alperovich ganaba por 50 puntos, que iban a discutir? Ahora, pero sabes que no es el caso, porque, a ver, bueno, en el escrutinio provisorio sacó 14 puntos de ventaja, en el final 12, 11 y pico, 11 y pico casi 12. Sí. En las PASO Scioli sacó prácticamente la misma cantidad de votos de Mansur en Tucumán, con lo cual habla cierta coincidencia del electorado que apoya determinada política. Entonces, yo creo que... No, pero lo que hay es que hay otros balances de poder, no es el desbalance total que había 5 años atrás, hay otro balance. Y también lo que hay es no solamente los medios metiéndose, sino a través de los celulares, a través de cualquier camarita y demás, se ven cosas que antes se sabía que existía, pero ahora es muy grosero, digamos. Cuando van 200 remises identificados con el signo partidario y llevan a todos a votar hasta el lugar, lo traen, está el puntero marcando, entrega los bolsones, y qué sé yo, digamos, eso se sabe que ocurre, pero verlo para un sistema institucional es duro, digamos. No sé, hay una presión también sobre los jueces por parte de lo que se ve, de parte de la sociedad, el 40% que se fue a la plaza en Tucumán. Digamos, me parece que no es tan fácil hoy como era en el pasado, ¿viste? Y bueno, qué sé yo. No, bueno, hay mayor control ciudadano, cada uno con su celular es una camarita, de alguna manera ve todo lo que pasa al lado. Ahora, eso se replica y parece que sucede en toda la provincia, en todas las mesas, en todas las escuelas, y no creo que sea así, aunque la sospecha, y todos nosotros seguramente la tenemos, de que hay irregularidades en todas las elecciones, seguramente la vamos a mantener. Lo que digo es si eso es una norma y sucede en todos lados o sucede en lugares focalizados. Yo creo que se replica, y ni siquiera es una potestad de los oficialismos. En Tucumán, uno de los problemas con las urnas quemadas lo generó la oposición. Ni siquiera fue la gente de Mansur, fue la gente de Cano, reconocido por el propio Cano. Digo, es una mecánica que es transversal a todos los partidos.
Sí, en un sistema donde era un descontrol, digamos, porque el sistema de acoples, digamos, pero a ver, parte del peronismo que estaba con Cano también sumó, digamos, ahí y metió candidatos por todos lados. Corrientes con el radicalismo, así que Corrientes en el clientelismo político. No hay bolsones, digo, ahora descubren como que es el peronismo el que lo hace esto. Y ese es un elemento, perdón, de balance de poder, que parte del peronismo en Tucumán acompañó a Cano, digamos, y eso también ha puesto a Alperovich en otra situación, digamos. De todas maneras, yo creo que la fuerza con la que sale la presidenta, la fuerza con la que salen los políticos, tiene que ver, insisto, con lo que vos también dijiste, más pensando el 25 de octubre, donde medio punto, ya no un punto, medio punto puede ser fundamental, porque se va a poner en cuestionamiento todo. Y ahí también es peligroso. Cualquier cámara contenciosa te puede decir, ¿se vota de nuevo en el país? ¿Construye Cristina con esto? Porque yo tengo la idea de que Scioli estaba más respetuoso. Decía, bueno, que resuelva la justicia. ¿Saben? Esa es una Total, lo da vuelta la Corte Suprema Provincial y después hay que ver si lo toma o no pero más o menos respetar a la justicia. Cristina va al estilo de siempre. Está bien, ahora eso una mirada puede puede que falla ser... en contra, me lo llevo puesto y le apunto. Está bien, pero una mirada puede ser esa. Cristina lo pasa por arriba a Scioli imponiendo este discurso. Otra mirada puede ser, se siguen repartiendo los roles. Cristina le habla a los kirchneristas más que no se terminan de fumar a Scioli, y Scioli después sale y habla a otro tipo pero hasta de ahora público. Scioli no lo hizo, ¿no? Digo, hay que ver el lunes cuando se junte y va a decir, va a hablar de inflación. No, habló de Tucumán, pero habló de la manera que lo hace Scioli. Yo digo, quizá hay un ni habla en contra de Maduro, que quienes hablan con él saben que detesta y dice que Venezuela no tiene nada que ver con su estilo y no se anima a decirlo públicamente. A mí me parece que acá hay dos elementos claves para el 25 de octubre, que es la Cámara Nacional Electoral y el director nacional electoral Alejandro Tudio. Tienen que hacer un trabajo perfecto para que no haya lío en ningún lado, para que haya hechos chiquitos, como lo decías, que hoy cualquiera de nosotros lo filma. Porque si no vamos a tener un problema serio. Porque aparte el plazo de la elección al balotaje es muy corto. Entonces eso, imagínate a todos estos actores políticos diciendo que esto es un escándalo. Me parece que yo soy de la idea que Cristina no está muy preocupada por esto. Digamos. Estamos preocupados Scioli. Imagínatelo a Scioli. 40,5, no sé, 40, una décima más, 5... Y en un proceso en el que Massa y Macri dicen, y Margarita Stolbizer dicen, acá no hubo ganador, vamos al escrutinio definitivo, vamos a abrir todas las urnas. Imagínate, no sé, los 20 días o las 4 semanas en las cuales Scioli, el poder de Scioli va a ser mínimo. Digamos. ¿Y quién va a seguir con el poder? Cristina, digamos. Y aún después se resuelve, bueno, Scioli es el ganador, ¿no? El 10 de diciembre. Scioli asume. Bueno, pero es un gran problema, ¿no? A cococho de Cristina, digamos. Aparte, imagínate Cristina tirando ya contra la Corte Suprema, si son 3 ahora, que esto que el otro, digo, va a ser un lindo lío. Vos hablabas del achicamiento de las diferencias. Ahora, una democracia más o menos sólida tiene que estar preparada para diferencias más cortitas, digamos, ¿no? Porque porque si la transparencia, nos vamos a quedar tranquilos con la transparencia, porque hay una diferencia de 30 puntos entre el primero y el segundo. Y bueno, se supone que no es la dinámica normal de las democracias en el largo plazo, incluso resultados como el que tuvo Cristina en su mejor momento. Está bien, puede pasar, pero no es lo esperable. Me estaba acordando ¿se acuerdan en Estados Unidos Florida, cuando se tuvo que recontar todo? Y ahí también se generó, y casualmente en un distrito que también tiene una cosa bastante argentina, digamos, comparado con otros distritos de Estados Unidos electorales. Y bueno, y lo zafaron, y también hubo digamos, denuncias cruzadas de robo de votos, de adulteración, de todo. Pero bueno, pero alguien terminó cediendo rápidamente. Y sí, claro, porque después tenés que pasar de eso. Acá el problema es que pareciera que estamos como con el sistema que está crujiendo otra vez. Yo por eso recuerdo el 2001, digamos, porque a pesar de que los economistas dicen esto no tiene nada que ver con el 2001, a mí me parece que la crisis económico-política se está empezando a reflejar en estos huecos institucionales de lo que decía Diego, de que la justicia capaz que en Tucumán se está metiendo en una zona donde no debería meterse, que es un diagnóstico político-social de que las condiciones del voto no son las ideales. Cosa que coincido. Ahora, quizá no es tan judiciable eso. No, debería ser, claro que no es un tema. Yo creo que no es judiciable. Pero alguien se tiene que hacer cargo. Yo recuerdo en una conferencia de prensa que creo que estuvimos, algunos de nosotros compartimos hace unos años con Lorenzetti, y que Lorenzetti se quejaba de eso. Dicen, no podemos resolver
todos los problemas que los otros poderes y las otras instituciones de la democracia no logran resolver. No puede ir a parar todo a la justicia, porque ahí sí que lo vamos a hacer mal. No hay manera de que lo hagamos bien si todo va a parar como un embudo a la justicia. Y creo que algo está pasando de eso. La legitimidad de quien asuma en Tucumán ya está averiada. Sea quien fuera el que asuma, sea Mansur, sea Cano, y ni te cuento si va a ser un interventor, como se está pergeneando. Digo, ya está lastimado, ya le está... Un poco también ese es el temor a nivel nacional que se plantea. Creo que vos decías que no tenía tanto temor de eso, Cristina. Yo creo que hay temor de que el próximo presidente le quiten legitimidad a partir de toda esta ola de denuncias, de fraude, irregularidades. Cristina en la anterior cadena, la 37, sí. Hoy hizo la 38, esta semana hizo la 37 también. Dice, bueno, si el 37% te votó, no quiere decir que el 63% esté en contra, pero claro, lo digo yo que salí con el 55% de los votos. En realidad no le estaba hablando a Mestre, al intendente de Córdoba, porque en realidad no ganó con el 37 Mestre, sino ganó con el 32%. Sino que le estaba hablando a Scioli, ¿no? que andaba por ahí, entonces estaba diciendo... Imagínate ese presidente con legitimidad floja de papeles, a los 10 días de asumir, anunciando un ajuste o una devaluación del 40%. Igual yo te digo una cosa. Eso? ¿Cuál era la apuesta del ciolismo en la PASO? Era sacar bien arriba del 40%, no por la preocupación de Macri o Massa, por la preocupación de Cristina. Digamos, era la apuesta del ciolismo. Yo a Maxi le doy la derecha, Cristina, con eso que dijo. Yo recuerdo la época de Menem, cuando, protestas sociales, metían 1 millón de personas en la plaza, ¿no? Entonces, iban los periodistas, le preguntaban a Menem, 1 millón, pero el otro 39 millones no estuvo en la plaza, ¿no? Como diciendo, están conmigo. Digo, es un poco así esta historia. Efectivamente, el que gana por un voto, como pasó en el estado de la Florida, en Estados Unidos, o como pasa en todos lados. Por supuesto que vos tenés mucho más fuerza y poder. Como acá ganar Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, pese a que él achicaron muchísimo la diferencia. Ahora, vos sabés que, Scioli sacó el 38%, el 38,7%. En el 99, en el final de la década menemista, Duhalde sacó el 38%. Perdió frente a la Alianza, que había hecho, sacó arriba del 45% de la Rúa, porque hizo también un acuerdo con parte del peronismo y demás, sacó 45%, fue otra estructura, una polarización. 38% sacó Duhalde. Pero además, lo que ha ocurrido en esta década, esto lo contaba ayer en una conferencia el cura jesuita Rodrigo Sarazaga, muy interesante, lo que planteaba es que hay toda una cobertura social que no había en el pasado y que finalmente significó la llegada del Estado a un montón de gente que antes no lo tenía, por la asignación por hijo, por la moratoria previsional, por las pensiones no contributivas y demás. Lo que te quiero decir es que aún con todo eso, digamos, el capital político hoy es similar al que tenía el candidato de Menem cuando terminó la década menemista. Entonces, ojo que el próximo presidente, aún si es Scioli, tiene una interpelación de la sociedad. El voto de Macri es muy crítico, el voto de Massa es muy crítico, el voto de Margarita Stolbizer es muy crítico. No sé si no se suma en la ingeniería electoral, pero hay un mensaje, ¿o no? Sí, acá hubo una previa que son las PASO, que antes no existían, ¿no? Que permite un voto más estratégico. Vos votás de una manera por ahí en las PASO y después modificás el voto, o votás de una manera para que alguien sea habilitado para competir, pero en verdad no va a ser tu candidato final. Son contextos un poco distintos, pero claramente se achican las diferencias. Antes se ganaba por ahí con mayor contundencia, hoy están más cerca los tantos. No, pero aparte no nos olvidemos de una cosa. A ver, ¿qué proceso político en Argentina duró 12 años en el poder? Entonces hay un desgaste también enorme. Estamos hablando del kirchnerismo que tiene 12 años consecutivos en el poder. Obviamente tiene que haber un desgaste. Sin duda va a llegar, o sea, Scioli no es el kirchnerismo. Con un Scioli que según Giacobbe la gente no termina de creer que sea kirchnerista, digamos. Claro. Así que te suma una porción de votos importante. Pero de alguna manera según Giacobbe y según el propio Scioli. Vamos a ser francos, digo, cualquiera de nosotros, no sé, yo cubro peronismo, Pablo creo que también y demás. Digo, conoce un poco ese contexto. Scioli, por supuesto, en este contexto de campaña presidencial, con Cristina haciendo estas cadenas y demás, se encolumna. Prefiere no hablar de Maduro, cosa que sí antes hablaba, y hablaba bien de Capriles, no de Maduro. Digo, hay un contexto que va cambiando. Ahora, Scioli ganador, imaginemos ese escenario. ¿Se va a soltar un poco? ¿Va a ser más Scioli? ¿O ustedes creen que Scioli es lo que está mostrando ahora? No sé, yo creo que Scioli tiene que hacer algo con esto porque es grave lo que puede pasar en un 25 de octubre muy parejo, de definiciones, de acusaciones cruzadas. A mí me parece que no es un terreno en el cual Scioli se mueva bien, como tampoco se está moviendo bien Macri. Marcelo, vos que has estudiado, insisto, casi
como un antropólogo, ¿no? al kirchnerismo en la mesa en la mesa de labor. ¿Scioli es el kirchnerismo? Te voy a decir algo perturbador, sí, pero espero que el tiempo me dé la razón. Provocador. En el año 2006-2007 hicimos para la revista Noticias un documental que se llamaba Serás lo que has sido, que es una frase de Goethe, ¿no? Decía, determinada edad, sí, la gente. En esa época que Kirchner era transversal, plural y abierto, yo decía, tarde o temprano va a aparecer el Kirchner de Santa Cruz. Y después lo vimos en el conflicto con el campo. Hay que ir a ver Santa Cruz para ver cómo termina el kirchnerismo. Santa Cruz es el espejo anticipatorio. ¿Cómo llegan los Kirchner al poder en Santa Cruz? Kirchner era intendente de Río Gallegos y no podía ganar la Puricelli, había perdido la interna con el que fue gobernador de 83-87 y sale gobernador del Val, 87-91. Entonces se dedican a hacer lo que hacen siempre, desde aquella época, hace casi 30 años atrás, hacen inteligencia. Y encuentran una foto, varias fotos, donde del Val, muy imprudente, toma maquinaria vial de la provincia de Santa Cruz y la usa en su campo particular. Le sacan las fotos, va Cristina Fernández de Kirchner, que era diputada provincial en Santa Cruz, y dicen, fíjense, esto es un escándalo. Al lado de los $1.000 millones de los fondos de Santa Cruz, es un chiste, pero en ese momento era un escándalo. Muestra la foto, van sobre Del Val, lo destituyen, y al poco tiempo gana Kirchner caminando. Después destituyen a Sergio Acevedo, ya cuando estaban en la presidencia. Después a Carlos Sancho, que era propio pero no daba para más. Hace pocas semanas a Cantina, el intendente de Río Gallegos. Y la cantidad de golpes que le han hecho a Daniel Peralta, el actual gobernador, le han vaciado el gobierno, le han asfixiado con dinero. Es un tipo duro, es un tipo que viene del gremialismo, del sindicalismo y se la bancó. Mi pregunta, ¿cuántas fotos de maquinarias viales de Scioli o videos tienen? ¿Las van a usar o no? Yo creo que Scioli nace, en el caso de que gane y sea presidente, absolutamente condicionado. Y que van a ir sobre él, basta mirar Santa Cruz. Bueno, duro lo que plantea Marcelo López Macía. A ver, mira este informe sobre también las preocupaciones que tiene Macri en la campaña. Mira, ahí con lo que planteó Marcelo para Scioli ya tiene, tiene para preocuparse de acá, no al 10 de diciembre, sino para adelante. Pero mira también las preocupaciones de Macri. Están obsesionados en el PRO que lo de Niembro fue solamente un inicio y que se vienen otros carpetazos. La renuncia de Fernando Niembro a su candidatura en la provincia no despejó por completo el horizonte del macrismo. Aunque en el PRO dicen que el paso al costado del comentarista deportivo les permitió retomar la campaña, el kirchnerismo quiere redoblar la apuesta. La Casa Rosada festejó como nadie las denuncias por los 23 millones de pesos que Niembro le facturó al gobierno de la ciudad. En la antesala de los comicios, el kirchnerismo descubrió que los escándalos de corrupción afectan al PRO más que ningún otro tema. El Frente para la Victoria quiere que los funcionarios que autorizaron los contratos para la usina Producciones también paguen un costo político. Buscan debilitar a Macri y también a María Eugenia Vidal, las dos figuras claves de la campaña que además son las máximas autoridades del gobierno porteño. El macrismo advierte que en las oficinas de Balcarce 50 ya se preparan nuevos carpetazos para golpear a funcionarios y empresarios ligados al gobierno porteño. Según el diario La Nación, la encargada de investigar a Macri es la Agencia Federal de Inteligencia que dirige el ultra-kirchnerista Oscar Parrilli. Después de años resistiendo las denuncias de la oposición y respaldando a funcionarios procesados, ahora el kirchnerismo quiere convertirse en fiscal. En la Casa Rosada están convencidos de que las causas judiciales que apuntan contra el gabinete y la familia presidencial no dañan al oficialismo, pero creen que el caso Niembro mostró la debilidad del PRO ante un electorado que exige transparencia para diferenciarse del gobierno. Mientras el Frente Cambiemos reclama que los kirchneristas involucrados en las causas de corrupción también den un paso al costado, el Frente para la Victoria prepara nuevas denuncias para lastimar a Macri. Bueno, se vienen otros. Perdón. Sí. Dar un paso al costado. ¿Ustedes vieron algún funcionario? Porque si Niembro hacía estas cosas, era porque había funcionarios macristas del gobierno de la ciudad, altos funcionarios, que estaban en la misma irregularidad. ¿Vieron alguno renunciar? Renunció un candidato, Niembro, porque lo marcaron. A los demás no renunció nadie, ¿eh? Nadie dijo, sí, yo también, yo era el que le daba, fui el que dijo que las clases de inglés la tenía que dar la escuelita de periodismo de Niembro. Nadie renunció, ¿eh? Bueno, la renuncia según el propio Niembro, incluso
era una manera de proteger a esos funcionarios que vos decís. Escuchame, vos lees el editorial de La Nación del otro día. El editorial de La Nación no es saquen a Niembro porque hay corrupción en el gobierno de la ciudad. Saquen a Niembro porque le está esmerilando a Macri. Sáquenlo porque así no va a ganar Macri. No, el editorial le planteó bien una cuestión ética, más allá. Bueno, a mí me parece que fue el de Roa en Clarín lo compara con The Old Found, lo compara con Vudú. A mí me parece que no pasa por ahí. Y es más, a ver, estamos hablando, pensaba con el tema de la pauta y demás, ¿no? Y quién dio y demás. La cantidad de funcionarios, de diputados kirchneristas y demás que tienen su propia productora y demás, y a la cual hay ídola. Pero está bien, el kirchnerismo es una cosa y Cambiemos, que plantea justamente el cambio, es otra. ¿No? Se vienen más carpetazos, digamos, se están dando vuelta ahí, porque también eso plantea, digamos, una discusión, ¿no? Si la denuncia es fundamentada, y bueno, hay que avanzar sobre la denuncia, a investigarla. Yo lo que digo, si vos vas a ser o candidato oficialista, que no sos del riñón como Scioli, o sos el principal opositor como es Macri, ¿no sabés que la FIP y la CIDE o la OIAFI va a operar esto a full, como él contaba, como hacían los carpetazos? Tenés que saberlo. Entonces digo, si van a seguir los carpetazos, como por lo menos yo dije recién, C5N este fin de semana va a salir con artillería nueva contra Macri. ¿Macri qué va a hacer ante esto? ¿Va a permanecer tranquilo, relajado, haciendo desembarco de 7 minutos en los barrios nada más y siguiendo una vida tranquila? ¿O va a tomar carta en el asunto? A mí me parece que todas las irregularidades, que la justicia actúe, que vaya preso, está todo lo que tienen que ir. Pero, digo, Macri como dirigente político no va a reaccionar ante esto, que es, porque vos lo decías, Cristina en cadena lo ataca a Macri, lo mencionó a Niembro como un choripán. Digo, Macri va a tener que mostrar su volumen de dirigente político ante esto, si lo tiene o no. También hay cosas que no salieron públicamente y se sabían. Digamos, hay acuerdos transversales. Claro. La estación de Villa Soldati, de micros de media distancia, fue por un acuerdo en la ciudad del kirchnerismo y del macrismo. Con un empresario kirchnerista. Con un empresario vinculado al caso Jaime Comotero, que es el que tiene la estación de Retiro. Es lo mismo. Y ahí nadie dijo nada. Las denuncias de Pañi en La Nación sobre el manejo del juego en la ciudad de Buenos Aires, con acuerdo del kirchnerismo y el macrismo. Ahora, yo creo que... Me parece que se rompió un pacto ahí, Sí, claro. Ojo, que había un pacto entre Scioli y Macri de no hacer campaña sucia. Me parece que Scioli sintió... y Cristóbal estaba en el medio de ese pacto. Cristóbal jugó muy fuerte a favor de Macri contra Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Pero después, cuando apareció el tema de inundación, en la campaña y demás, me parece que se rompió ahí un pacto que había entre el macrismo y el kirchnerismo o el sciolismo, ¿no? Bueno, yo creo que la agenda de la opinión pública funciona por la ley del vacío. Cuando no hay otros temas fuertes que calen en la gente, bueno, aparecen temas más del microclima, como son estas denuncias, los carpetazos, que es más de la política y de los medios de comunicación o de los periodistas. Vos preguntás, bueno, ¿no le entraron las balas al kirchnerismo durante tantos años? Bueno, la ley, en el menemismo pasó lo mismo. Sí. La ley argentina, social argentina, es que mientras la política económica más o menos contiene al núcleo duro de que sostiene ese gobierno, la corrupción pasa como temática mediática y a la gente queda como una discusión, pero no da vuelta. En algunos casos, y ahora estamos hablando, votante menemista. Ahora se puso de moda hablar de corrupciones porque hace meses que le estamos pidiendo a los candidatos que hablen de economía. Esperen, y nos hablan. Ahora la seguimos. De algo hay que hablar. Tengo que ir a una tanda. Corrupción. Gracias a la tablita no comieron nada, muchachos. Vamos, vayan comiendo porque esto se desperdicia y no es un momento para estar desperdiciando una delicia como esta. Gracias a la tablita, el lugar donde podés encontrar exquisiteces como las que estamos degustando. Seguilos en su página latablita.com.ar, en Facebook la tablita fiambrería y quesería, o en Twitter en @la_tablita. Su única dirección es Vidal 1726 en Belgrano y su teléfono 47825393. Vamos a comer un poquito de la tablita. Marcelo, dale, que tenés una especial para vos. Ahí está, especialmente preparada. Eso no, eso es privilegio. Eso es un privilegio. Anda y volvemos. Se solicita información para dar con el paradero de María Soledad Andrade, de 21 años de edad, nacionalidad argentina. Vestía una remera de color clara con pantalón corto, zapatillas de color tipo botitas color gris, siendo esta de 1,60 m de altura, de cabellos cortos, de color rubio,
tez blanca, ojos marrones, de contextura robusta, de unos 80 kilogramos. Llamar a la Comisaría Primera de Avellaneda al teléfono 4222-2929. Seguimos en Plan M. El domingo estamos con Plan M Económico, el domingo a las 8 de la noche en vivo, como siempre, con Plan M Económico. Ahora estamos hablando de se vienen los carpetazos, cómo había reaccionado en esta campaña feroz. Yo decía, se rompieron todos los pactos. El pacto de reconocer, a ver qué pasa si uno gana y otro pierde. Acá no se reconoce porque la verdad que Solá está convencido que le afanaban voto. Dicen que Julián Domínguez también está convencido que le afanaban voto en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esa es otra discusión. Y Scioli y Macri, que tenían una excelente relación personal, también sienten que están buscando carpeta de uno y otro lado para tirarse con todo. Yo creo que el nivel para nosotros analizando es pobrísimo, ¿no? Una campaña política donde la economía, vos recién decías la economía, ¿estamos discutiendo la economía? No se está discutiendo la economía y creo que la mayor parte de la gente le interesa saber cómo sigue el país. Me parece que mucha gente reclama cambios en eso, ¿no? La clase media, el cepo, pero también los sectores bajos, la inflación, digo, eso no se está discutiendo. Entonces digo, ¿habrá quizás un votante que no le va a prestar tanta atención a eso y termine dirimiendo en otro lado? El lunes Scioli presenta medidas económicas, Massa va atrás y saca en el Broadway, creo, con la baña se muestra como para contrarrestar. Hay que ver qué pasa, pero a mí me parece que es interesante, y más nosotros que estamos en los medios, de qué está pasando con la economía, porque me parece que ahí hay un dato que sigue importando un sector importante y ver qué es lo que pasa. Holdao, bueno, vos lo sabés mejor. Scioli esperaba que le resolvieran el tema de los buitres, el propio Kicillof, y no pasa nada. Hay un montón de situaciones. ¿Cómo llega después del pago de los bonos a fin de año? ¿Cómo llegan los números de las reservas al final a la recepción del nuevo presidente? Yo creo que hay preocupación en esto y hay que ver cómo si no termina influyendo más esto que la corrupción. ¿Hay una chance de Massa en medio de todo esto? Digamos que ha sido más propositivo en esta parte de la campaña. Una chance de crecer, pero no creo de que altere la recta final entre los dos que pueden llegar. Massa me parece que ahora está bien y digamos como práctica, como estrategia política de tratar de sacarle, sabe que los votos no tienen que sacarle a Scioli, tienen que sacarle votos a Macri, porque si él tiene que ir a la segunda vuelta, va a ir con Scioli, no va a ir con Macri. Entonces trata de apuntar a ese público y de sacarle votos a Macri. También alentado, como decía, por el gobierno que prefiere que Massa también le saque votos a Macri. No creo que llegue Massa, me parece que no va a cambiar mucho lo que pasó en las PASO, el resultado de octubre. A mí me parece que Massa expresa hoy la ineficacia del sistema de las PASO para ordenar la oferta política argentina. O sea, porque las PASO, Massa te expresa, después de todo, si vos analizás sus componentes, la interna del peronismo. Y eso se tendría que haber superado ya en las PASO. Y sin embargo vamos a ir a la elección ya general y vamos a seguir votando interna del peronismo. Entonces, y no le estoy echando la culpa al peronismo, lo que quería poner un aviso contra las PASO, porque las PASO deberían servir para eso. A mí me gustaría y la presidenta finalmente optó por no utilizarlas a nivel presidencial. Entonces, no, me gustaría que se involucren con más temas, digo, de interés público, educación, salud, ambiente. Hay un derrame fenomenal de cianuro en San Juan, de la Barricol. Todos se hacen los distraídos. Nadie opinó sobre el tema. Miles y miles de litros, que hay dudas si se virtió sobre el río y eso es contaminante. Todos miran para otro lado. Marcelo, una reflexión final. Justamente de lo que se habla en la campaña. Fíjate, tenés un país con el déficit del 8% del PBI. Tenés Reserva del Banco Central en baja y un cepo cambiario. Tenés 3 millones de viviendas, déficit habitacional que está faltando. 50% de la gente no tiene cloacas y la segunda inflación del mundo. Sin embargo, ¿qué se discute? Si vuelven o no vuelven los visitantes al fútbol. En eso, el kirchnerismo, en este caso Scioli, han sido muy hábiles porque han traído a un terreno increíble a la oposición que se presta, ¿no? Mira, nos estamos despidiendo, recomiendo este libro, el último de Marcelo López Macía, ya se encargó de Capitanich, se encargó de Aníbal, de las mentiras de la era K. Varios libros ha publicado con mucho éxito y es este libro Socios, todos los pactos pro K, de Marcelo López Macía. Gracias a Rever Paz, hay camisas para todos, sí, para todos. Rever Paz no solo se caracteriza por la creatividad e innovación constante, sino que en sus 30 años de historia llevan latente la pasión por el rugby. Horacio Agulla, actual jugador de la selección argentina de rugby, es la imagen y referente de la marca, y más aún
La mítica pantera de la marca refleja esta pasión por el deporte y el compromiso de Rever Paz. Gracias. Y le dimos duro y parejo. Y lo otro no lo puedo leer ya porque... Le dimos, en el corte le Y ahora dimos se duro y comieron parejo. todo lo de la Tanda, ya está llegando Mariano Tálora, con qué hacemos con los pesos, tanda y nos despedimos. Se requieren datos sobre el